Silara, de la estirpe KRYLL, se pavoneaba con una confianza que resonaba en los pasillos metálicos de la nave de descenso. Sus escamas, de un verde esmeralda brillante, reflejaban la luz azulada de los paneles de control, creando un halo de poderío alienígena. Había estudiado a los humanos durante ciclos orbitales, había analizado sus datos, observado sus guerras primitivas y diseccionado su supuesta tecnología. La conclusión era ineludible: eran débiles. Sus músculos flácidos, sus huesos frágiles, su dependencia de herramientas toscas, todo gritaba inferioridad. Se relamió con su lengua bífida, saboreando la inminente victoria. La misión era sencilla: asegurar el sector 7 para la extracción de mineral de glarnio, vital para las defensas KRYLL. Los humanos, por supuesto, se habían asentado en la zona, ignorantes del valor que poseía. Su resistencia sería insignificante, un breve estorbo que aplastar con la fuerza de su superioridad. Su armadura, una obra maestra de la ingeniería KRYLL, era prueba de ello. Forjada con aleaciones de metales raros extraídos de asteroides lejanos, era capaz de resistir disparos de plasma y explosiones sónicas. Cada placa se ajustaba perfectamente a su cuerpo, amplificando su fuerza y agilidad. Un casco con sensores múltiples le proporcionaba una visión de 360 grados, detectando cualquier amenaza oculta. La interfaz neural integrada la conectaba directamente a los sistemas de la armadura, permitiéndole reaccionar a la velocidad del rayo. En su mano derecha, Silara empuñaba un blaster de pulsos, capaz de desintegrar el acero con una sola ráfaga. Su energía crepitaba silenciosamente, un presagio de la destrucción que estaba a punto de desatar. En su cadera, colgaba una espada de energía, cuya hoja vibraba con un poder letal. Era un arma de honor, reservada para los oponentes que demostraran cierto nivel de resistencia, aunque dudaba que alguno de estos humanos fuera merecedor de tal distinción. Mientras la nave de descenso se aproximaba a la atmósfera terrestre, Silara observó las imágenes en el monitor. Vio bosques densos, ríos serpenteantes y las ruinas de las ciudades humanas, cicatrices de su propia incompetencia. La Tierra, un planeta vibrante y rico en recursos, estaba siendo desperdiciado por una raza indigna. Era hora de reclamarlo para los KRYLL, de imponer el orden y la eficiencia de su civilización. Sonrió con malicia. Pronto, esos humanos entenderían su error. Pronto, se arrodillarían ante la superioridad KRYLL. El pensamiento la llenó de un placer sádico. Esta victoria sería fácil, tan fácil como aplastar un insecto. Ella, Silara, sería recordada como la conquistadora de la Tierra, la guerrera que sometió a la humanidad. El destino la esperaba. La gloria la aguardaba. Y la humillación de los humanos estaba a punto de comenzar. El silbido agudo de la nave de descenso, atravesando las capas superiores de la atmósfera, apenas llegaba a los oídos de Silara. Su mente estaba enfocada, concentrada en la tarea que tenía por delante. La conquista de la Tierra no era simplemente un capricho personal, ni una búsqueda de gloria individual. Era una misión de vital importancia para el imperio KRYLL, una necesidad estratégica que podría determinar el futuro de su civilización. El mineral de glarnio, abundante en el sector 7 de este planeta primitivo, era la clave. Sus propiedades únicas lo convertían en un componente esencial para la construcción de escudos de energía capaces de resistir los ataques más devastadores del enemigo Irgot. Sin el glarnio, las defensas KRYLL se debilitarían, dejando a sus mundos vulnerables a la aniquilación. Por supuesto, la verdad era que Silara no era la primera opción para esta misión. Guerreros más veteranos, con cicatrices de 1000 batallas y un historial de victorias incontables, se habían ofrecido voluntariamente. Pero Silara poseía algo que ellos no tenían, una ambición voraz y una sed insaciable de demostrar su valía. Había manipulado, intrigado y suplicado para conseguir esta oportunidad, prometiendo resultados rápidos y eficientes. Sus superiores, cansados de sus constantes solicitudes, finalmente cedieron, pensando que un fracaso serviría como una valiosa lección para la joven guerrera. Pero Silara no tenía intención de fracasar.
Había pasado ciclos orbitales estudiando las tácticas de combate de los humanos, analizando sus debilidades y diseñando estrategias para explotarlas. Sabía que eran primitivos, desorganizados y carentes de la disciplina y la tecnología de los KRYLL. Pero también sabía que eran persistentes, ingeniosos y, en ocasiones, sorprendentemente valientes. Además del Glarnio, existía otro incentivo, uno que Silara guardaba para sí misma. Los informes preliminares indicaban que los humanos poseían una resistencia física notable, una capacidad de adaptación a entornos hostiles que superaba las expectativas. Silara veía en ellos una posible fuente de mano de obra esclava, guerreros resistentes que podrían ser entrenados y utilizados como carne de cañón en las fronteras del imperio. La idea de moldear a estos seres inferiores a su voluntad la excitaba profundamente. Sin embargo, el principal objetivo seguía siendo el Glarnio. Una vez asegurado el sector 7, se establecerían minas automatizadas, y los humanos restantes serían reubicados o, en el peor de los casos, eliminados. La eficiencia era primordial. No se permitiría ninguna resistencia innecesaria. Mientras la nave temblaba al aterrizar, Silara ajustó su blaster de pulsos. El momento de la verdad se acercaba. La arrogancia, sin embargo, seguía siendo su principal combustible. Los humanos no eran más que hormigas, y ella, Silara, era el zapato que estaba a punto de aplastarlas. El imperio KRYLL dependía de su éxito, y ella no los defraudaría. Su nombre resonaría en la historia, grabado en las piedras de la victoria como la guerrera que trajo la riqueza de la tierra a su imperio. La misión, en resumen, era la gloria y el poder. El camino, la humillación de una raza inferior. La rampa de la nave de descenso se abrió con un chirrido metálico, liberando a Silara al mundo exterior. El aire era denso y húmedo, impregnado del aroma terroso de la vegetación en descomposición. Se encontraba en lo que una vez había sido una ciudad bulliciosa, ahora reducida a un laberinto de edificios derrumbados y calles cubiertas de maleza. La naturaleza reclamaba su dominio, envolviendo las ruinas de la civilización humana en un abrazo verde y silencioso. El sector 7, tal como lo mostraban los escaneos, era una zona de guerra devastada, un testimonio de la autodestrucción humana. Silara activó sus sensores térmicos, escaneando el área en busca de signos de vida. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento entre las hojas y el lejano graznido de un cuervo. Estaba a punto de dar la orden de avanzar a su escuadrón de drones de combate cuando una figura emergió de entre las sombras de un edificio derrumbado. Era un humano. No llevaba armadura, ni portaba armas visibles. Vestía ropas desgastadas y sucias, con agujeros y parches que revelaban la piel curtida por el sol. Su cabello era corto y oscuro, salpicado de canas, y sus ojos, hundidos en profundas cuencas, la miraban con una intensidad sorprendente. Era de estatura media, con una constitución delgada pero fibrosa. A primera vista, no parecía ser una amenaza. Parecía un simple superviviente, un despojo de la guerra. Pero Silara no se dejó engañar por las apariencias. Sus sensores detectaron la presencia de armas ocultas bajo la ropa del humano, y su postura tensa revelaba una preparación para el combate. Este no era un civil asustado. Era un soldado, un guerrero entrenado, listo para defender su territorio. El humano avanzó lentamente, con las manos a la vista. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero Silara podía sentir la determinación que emanaba de él. Se detuvo a unos metros de la rampa, observándola con una mirada fría y calculadora. ¿Quién eres?, preguntó Silara en un idioma gutural, su voz amplificada por el sistema de comunicación de su armadura. El humano no respondió. Permaneció en silencio, evaluándola con la mirada. Silara frunció el ceño. La insolencia de este humano era exasperante. Estaba a punto de ordenar a sus drones que lo atacaran cuando el humano finalmente habló. Me llamo Marcos, dijo en un idioma humano que Silara reconoció como español. Y este es mi hogar. Su voz era grave y áspera, pero transmitía una firmeza inquebrantable. Silara sintió una punzada de curiosidad. Este humano no temía a su armadura, ni a sus armas, ni a su superioridad tecnológica.
La desafiaba con su simple presencia, con su innegable coraje. «Estás en mi camino», dijo Silara. «Apártate o serás destruido». Marcos sonrió, una sonrisa triste y amarga. «Este es el camino equivocado para ti, alienígena. Deberías dar la vuelta mientras aún puedes». Silara soltó una carcajada. La audacia de este humano era increíble. Pensaba que podía detenerla, que podía proteger su planeta con su simple voluntad. Estaba a punto de demostrarle lo equivocado que estaba. La invasión, pensó Silara, comenzaría ahora. El primer obstáculo, un humano llamado Marcos, sería pulverizado. La risa de Silara resonó en las ruinas de la ciudad, un sonido metálico y estridente que parecía burlarse del mismo aire. «¿Tú crees que puedes detenerme? Mírame, humano. Observa mi armadura, mis armas. Compara eso con tus harapos y tu lamentable físico. Eres patético». Extendió un brazo enguantado, mostrando el bláster de pulsos que crepitaba con energía. «Con una sola ráfaga, podría reducirte a cenizas. ¿Y tú crees que puedes protegerme de mi planeta? ¡Qué arrogancia tan ridícula!». Silara se acercó a Marcos, su imponente figura eclipsando al humano. «Pero no soy cruel. Te daré una oportunidad. Una última oportunidad de demostrar que tienes algo de sentido común. Ríndete. Inclínate ante mí y jura lealtad al Imperio KRYLL. A cambio, te perdonaré la vida. Te permitiré vivir como un esclavo, sirviendo a tus superiores. Será una existencia miserable, pero al menos estarás vivo». Hizo una pausa, esperando la respuesta de Marcos. Observó su rostro, buscando una señal de miedo o desesperación. Pero no encontró nada. La expresión de Marcos permaneció impasible, sus ojos fijos en los de Silara. «Esclavo», respondió Marcos con una voz tranquila, pero llena de desprecio. «Prefiero morir de pie que vivir de rodillas». Silara suspiró. «Qué lástima. Te ofrecí una salida. Ahora, no me dejas otra opción». Levantó su bláster de pulsos, apuntando directamente al pecho de Marcos. «Espero que tu muerte sirva de advertencia para los demás humanos. Que sepan que la resistencia es inútil. Que la sumisión es la única forma de sobrevivir». Antes de apretar el gatillo, Silara se permitió una última burla. «Dime, humano, ¿qué sientes? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente una estúpida resignación?». Marcos sonrió de nuevo, una sonrisa que esta vez no era triste ni amarga, sino llena de confianza. «Siento pena por ti, alienígena. Crees que me conoces. Crees que me entiendes. Pero estás muy equivocada. Subestimas a la humanidad. Y ese será tu mayor error». Silara frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secreto ocultaba este humano? No importaba. Pronto estaría muerto y sus secretos morirían con él. «Adiós, humano», dijo Silara, apretando el gatillo. El bláster de pulsos liberó una ráfaga de energía que se dirigió a toda velocidad hacia Marcos. Silara sonrió, anticipando la desintegración de su objetivo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Algo que desafió todas sus expectativas. Algo que la hizo dudar de su propia cordura. Marcos, el humano débil y patético, se movió. Se movió con una velocidad y una agilidad que parecían imposibles. Se movió tan rápido que la ráfaga de energía pasó silbando a su lado, fallando por centímetros. Silara se quedó paralizada por la sorpresa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido esquivar un ataque tan rápido y preciso? Este humano era mucho más de lo que parecía. Y Silara, por primera vez, sintió una punzada de duda. Tal vez, solo tal vez, había subestimado a su oponente. Tal vez, esta victoria no sería tan fácil como había pensado. El fracaso del disparo dejó a Silara momentáneamente aturdida. No entendía cómo un ser tan aparentemente débil había podido evadir su ataque. Sus sistemas de puntería eran infalibles, su velocidad de reacción inigualable. Sin embargo, Marcos lo había logrado.
Y ahora, la miraba con una expresión que no era de miedo, sino de una profunda determinación. Te preguntas por qué no me rendí, ¿verdad?, dijo Marcos, su voz resonando en el silencio entre los edificios en ruinas. Crees que mi vida no vale nada, que mi planeta no vale nada. Pero te equivocas. Marcos respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para una tarea difícil. Lucho por mi familia. Mi esposa, mis hijos, están escondidos en algún lugar de estas ruinas. Si te rindes, ellos serán esclavizados, torturados, o algo peor. No puedo permitir que eso suceda. Su puño se cerró con fuerza, las nudillos blancos por la tensión. Lucho por mi planeta. Por la memoria de lo que fue, por la esperanza de lo que podría ser. Tal vez este lugar esté devastado, tal vez nuestra civilización esté en ruinas. Pero todavía hay belleza aquí. Todavía hay vida aquí. Y no dejaré que la destruyas. Marcos dio un paso adelante, desafiando a Silara con su mirada. Pero sobre todo, lucho por mi deber. Soy un soldado. Juré proteger a mi gente, a mi planeta. Y cumpliré ese juramento, incluso si eso significa dar mi vida. No entiendes lo que significa ser humano, continuó Marcos. No entiendes el valor del sacrificio, la fuerza de la esperanza, el poder del amor. Crees que somos débiles porque no tenemos tu tecnología. Crees que somos inferiores porque no tenemos tu poder. Pero te equivocas. Nuestra fuerza reside en nuestro espíritu, en nuestra capacidad de superar la adversidad, en nuestra voluntad de luchar por lo que creemos. Marco sacó un cuchillo de combate de su bota, un arma tosca pero letal. Puede que no tenga tu armadura, ni tus armas. Pero tengo mi habilidad, mi ingenio y mi determinación. Y eso es suficiente para enfrentarme a ti. Silara escuchó las palabras de Marcos con una mezcla de desprecio y fascinación. No podía entender su motivación. ¿Por qué arriesgar su vida por una causa perdida? ¿Por qué luchar contra un enemigo invencible? ¿Qué sentido tenía todo esto? Pero al mismo tiempo, no podía negar la fuerza que emanaba de este humano. Había algo en su mirada, en su voz, en su postura, que la hacía dudar. Tal vez, solo tal vez, había algo más en la humanidad de lo que había imaginado. Tal vez, esta victoria no sería tan fácil como había previsto. La arrogancia, la presunción, se estaban erosionando. La duda, como una enredadera venenosa, comenzaba a trepar por los muros de su mente. Y Silara, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Un miedo profundo y visceral que la paralizó por un instante. Un miedo que le decía que había cometido un grave error al subestimar a este humano. Un miedo que le advertía que la batalla que estaba a punto de comenzar sería mucho más difícil de lo que jamás había imaginado. El miedo de Silara fue fugaz, rápidamente reemplazado por la furia. No permitiría que un simple humano la hiciera dudar de su superioridad. Demostraría su poder, aplastaría su resistencia y reclamaría la tierra para el imperio KRYLL. Sin decir una palabra, Silara se abalanzó sobre Marcos con una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño y armadura. Activó los propulsores de sus botas, elevándose unos centímetros del suelo y ganando impulso. En su mano derecha, el blaster de pulsos crepitaba con energía, listo para desatar una descarga devastadora. En su mano izquierda, empuñaba la espada de energía, cuya hoja vibraba con un brillo amenazante. El ataque fue rápido, brutal y despiadado. Silara confiaba en su superioridad tecnológica para abrumar a Marcos. No le daría tiempo a reaccionar, no le daría tiempo a pensar. Lo sometería con la fuerza bruta de su poderío alienígena. El primer golpe fue un barrido con la espada de energía, apuntando a las piernas de Marcos para cortarle la movilidad. La hoja zumbó en el aire, dejando una estela de calor y luz. Marcos, sin embargo, reaccionó con una velocidad asombrosa. Se agachó, evitando el golpe por un pelo. La espada de energía cortó el aire sobre su cabeza, dejando un olor a creosono y metal quemado. Inmediatamente después, Silara disparó el blaster de pulsos, apuntando al pecho de Marcos. La descarga de energía salió disparada a una velocidad increíble, iluminando las ruinas de la ciudad con su brillo cegador.
Marcos se lanzó al suelo, rodando para evitar el impacto directo. La descarga golpeó el muro de un edificio cercano, desintegrando la piedra y el metal en un instante. El edificio se tambaleó, amenazando con derrumbarse. Marcos se levantó rápidamente, con la cara sucia y el aliento entrecortado. Había esquivado el ataque por poco, pero sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. Silara era demasiado rápida, demasiado fuerte, demasiado poderosa. Necesitaba encontrar una manera de igualar las probabilidades, de aprovechar sus debilidades, de sobrevivir. Silara sonrió con satisfacción. Había visto el miedo en los ojos de Marcos, había sentido su desesperación. Sabía que estaba al borde del colapso. Te lo dije, humano, dijo Silara, su voz resonando en el sistema de comunicación de su armadura. La resistencia es inútil. Ríndete y te prometo una muerte rápida. Marcos no respondió. En cambio, sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un objeto que Silara reconoció con horror. Era una granada de fragmentación, un arma primitiva pero letal. Marcos la activó y la lanzó hacia Silara. Silara maldijo. Había subestimado a este humano. Había creído que era débil y patético. Pero ahora, se daba cuenta de que era un guerrero astuto y peligroso. Necesitaba acabar con él, y rápido. La batalla, pensó Silara, estaba lejos de terminar. Y tal vez, solo tal vez, podría perder. La idea era intolerable. La victoria, sin embargo, aún era posible. La furia, nuevamente, la impulsó. La granada de fragmentación obligó a Silara a retroceder. Activó sus escudos de energía, preparándose para el impacto. La explosión sacudió el área, enviando esquirlas de metal y escombros volando en todas direcciones. Sus escudos resistieron el embate, pero la fuerza de la explosión la hizo tambalearse. Cuando el humo se disipó, Silara buscó a Marcos con la mirada. Lo encontró detrás de un pilar de un edificio derrumbado, ileso pero claramente tenso. Observó la forma en que se movía, la forma en que escaneaba el entorno, la forma en que se preparaba para el próximo ataque. Y fue entonces cuando la verdad la golpeó con toda su fuerza. Marcos no era un simple humano. No era un civil asustado, ni un guerrero improvisado. Era un soldado entrenado, un profesional, un experto en combate urbano. Su agilidad, su velocidad, su astucia, todo indicaba que había pasado años perfeccionando sus habilidades. Silara había estudiado a los humanos durante ciclos orbitales. Había analizado sus datos, observado sus guerras, diseccionado su tecnología. Pero había cometido un error fatal. Había visto a los humanos como una especie homogénea, ignorando las diferencias individuales, subestimando su potencial. Había creído que su superioridad tecnológica era suficiente para garantizar la victoria. Pero ahora, se daba cuenta de que la tecnología no lo era todo. La habilidad, la experiencia, la determinación, también contaban. Y Marcos tenía todo eso en abundancia. Eres más fuerte de lo que pensaba, humano, dijo Silara, su voz revelando una pizca de respeto. Pero no es suficiente. Todavía no puedes vencerme. Marcos sonrió, una sonrisa que no era arrogante ni desafiante, sino simplemente realista. Tal vez no pueda vencerte en un combate directo, alienígena. Pero puedo hacerte la vida difícil. Puedo hacer que tu victoria sea costosa. Puedo hacer que te arrepientas de haber venido a mi planeta. Marcos desapareció de nuevo entre las ruinas, moviéndose con una velocidad y un sigilo impresionantes. Silara activó sus sensores, tratando de rastrearlo. Pero Marcos era como una sombra, fundiéndose con el entorno, volviéndose invisible. Silara sintió una punzada de frustración. Estaba acostumbrada a dominar a sus oponentes, a someterlos con su fuerza bruta. Pero Marcos era diferente. Era como una anguila resbaladiza, esquivando sus ataques, aprovechando sus debilidades, manteniéndola constantemente a la defensiva. Esto no será tan fácil como pensaba, murmuró Silara para sí misma. La arrogancia que la había impulsado hasta ese momento comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de incertidumbre.
Tal vez, solo tal vez, había mordido más de lo que podía masticar. Tal vez, esta conquista no sería un paseo por el parque. Tal vez, tendría que luchar con todas sus fuerzas para salir victoriosa. Y tal vez, solo tal vez, terminaría perdiendo. La idea era aterradora, intolerable. Pero la realidad era innegable. Marcos, el humano, había logrado algo que nadie más había logrado antes, había hecho dudar a Silara. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Silara activó sus sensores en su máxima potencia, intentando rastrear a Marcos a través de las ruinas de la ciudad. Pero el entorno era demasiado caótico, demasiado denso. Los edificios derrumbados, la vegetación enmarañada y los escombros dispersos interferían con sus sensores, creando puntos ciegos y falsas alarmas. Marcos, por otro lado, parecía moverse con facilidad, como si fuera parte del propio entorno. Conocía cada calle, cada callejón, cada edificio derrumbado. Sabía dónde esconderse, dónde emboscar, dónde encontrar refugio. Utilizaba el terreno a su favor, convirtiendo la ciudad en ruinas en su propio campo de batalla personal. Silara pronto se dio cuenta de que Marcos estaba empleando tácticas de guerrilla, una estrategia de combate que los humanos habían perfeccionado a lo largo de siglos de guerra. Se movía rápidamente y en silencio, evitando el enfrentamiento directo siempre que era posible. Atacaba desde la sombra, utilizando armas improvisadas y explosivos caseros para causar el máximo daño con el mínimo riesgo. Y luego, desaparecía de nuevo, dejando a Silara frustrada y furiosa. «Esto es ridículo», gruñó Silara. «Soy una guerrera KRYLL, equipada con la última tecnología. No debería estar luchando contra un humano primitivo en un campo de batalla devastado». Pero la realidad era que estaba luchando, y estaba perdiendo. Marcos la estaba superando, la estaba burlando, la estaba llevando al límite. Y lo peor de todo es que lo estaba haciendo con recursos limitados y una tecnología inferior. Silara recordó los informes que había leído sobre la Tierra antes de su misión. Hablaban de la resiliencia de los humanos, de su capacidad de adaptación, de su ingenio en situaciones desesperadas. Pero ella había descartado esos informes como propaganda, como exageraciones destinadas a inflar el ego de una especie inferior. Ahora, se daba cuenta de que los informes eran ciertos. Los humanos eran una raza dura y persistente, capaz de sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más adversas. Marcos conocía esta ciudad como la palma de su mano. Había crecido aquí, había jugado aquí, había luchado aquí. Había visto cómo la ciudad era destruida por la guerra, había visto morir a sus amigos y vecinos. Y ahora, estaba dispuesto a dar su vida para proteger lo que quedaba. Silara sintió una punzada de respeto por Marcos. No estaba de acuerdo con sus métodos, no aprobaba su resistencia. Pero no podía negar su valentía, su determinación, su lealtad. Era un guerrero digno, un oponente formidable. Suficiente, dijo Silara, su voz resonando en el sistema de comunicación de su armadura. Voy a acabar con esto de una vez por todas. Activó sus propulsores de botas, elevándose varios metros en el aire. Desde su posición ventajosa, podía ver una gran parte de la ciudad en ruinas. Y esta vez, no se limitaría a buscar a Marcos. Destruiría todo a su paso, arrasaría la ciudad hasta los cimientos. Si Marcos quería jugar a las escondidas, ella lo obligaría a salir. Y cuando lo encontrara, no le mostraría piedad. La furia de Silara, una vez más, eclipsó la duda. La destrucción, pensó, era la única solución. El final, pronto llegaría. Desde el cielo, Silara desató una lluvia de fuego sobre la ciudad en ruinas. Disparó ráfagas de plasma contra los edificios derrumbados, reduciéndolos a polvo y escombros. Lanzó granadas de concusión contra los posibles escondites de Marcos, haciendo temblar la tierra y enviando ondas de choque a través del aire. Quería obligarlo a salir, quería obligarlo a enfrentarse a ella. Pero Marcos seguía sin aparecer. La frustración de Silara creció con cada edificio destruido, con cada explosión resonante. Estaba gastando municiones valiosas, estaba destruyendo recursos valiosos, y no estaba logrando nada.
Marcos era como un fantasma, esquivando sus ataques, burlándose de su poder. De repente, sintió un impacto en su espalda, un golpe seco y metálico que la hizo tambalearse. Miró hacia abajo y vio un pequeño agujero en su armadura, justo debajo de su hombro izquierdo. Un agujero que no debería estar ahí. Marcos había logrado dañar su armadura. La furia de Silara se disparó. ¿Cómo era posible? ¿Qué arma había utilizado? ¿Cómo había podido acercarse tanto sin ser detectado? Activó sus sensores de nuevo, escaneando el área con desesperación. Esta vez, detectó una pequeña señal, débil pero inconfundible, detrás de un montón de escombros. Apuntó su blaster de pulsos hacia la señal y disparó una ráfaga de energía. La explosión reveló a Marcos, tendido en el suelo, con un rifle improvisado en sus manos. El rifle parecía estar hecho con piezas de metal recuperadas de los escombros, unidas con alambre y cinta adhesiva. Era un arma tosca, primitiva, pero claramente funcional. Marcos se levantó rápidamente y corrió hacia otro escondite, esquivando los disparos de Silara. Ella lo persiguió, furiosa, disparando su blaster de pulso sin cesar. «Voy a matarte, humano», gritó Silara. «Voy a hacerte pagar por esto». Marcos no respondió. Siguió corriendo, aprovechando el terreno para evadir sus ataques. Silara sintió un dolor agudo en su hombro izquierdo. El agujero en su armadura había expuesto su piel a la atmósfera terrestre, causando una irritación intensa. Además, el impacto había dañado sus sistemas internos, afectando su equilibrio y su coordinación. La pelea se estaba volviendo personal. Ya no se trataba de conquistar la tierra, de asegurar el mineral de Glarnio, de cumplir con su deber. Se trataba de venganza, de humillar a Marcos, de demostrar su superioridad. Lanzó una granada de concusión hacia la posición de Marcos, obligándolo a refugiarse detrás de un edificio derrumbado. Luego, se abalanzó sobre él, con la espada de energía lista para decapitarlo. Marcos salió de su escondite en el último momento, esquivando la espada de energía por un pelo. Lanzó una bomba molotov hacia Silara, una botella de vidrio llena de gasolina y un trapo encendido. La botella se estrelló contra la armadura de Silara, rociándola con gasolina. El trapo encendido prendió la gasolina, envolviéndola en llamas. Silara gritó de dolor. Sus escudos de energía resistieron el fuego, pero el calor era insoportable. Estaba empezando a sudar, a sentir que se asfixiaba dentro de su armadura. Marcos aprovechó la oportunidad para escapar de nuevo, desapareciendo entre las ruinas. Silara apagó las llamas con sus escudos de energía, pero el daño ya estaba hecho. Su armadura estaba chamuscada, sus sistemas internos estaban fallando, y su paciencia estaba llegando a su límite. Esto es la guerra, pensó Silara. Y estoy a punto de perder. La idea era inaceptable. La victoria, sin embargo, todavía era posible. La desesperación, como nunca antes, la consumió. Silara jadeaba dentro de su armadura, el calor sofocante y el dolor punzante en su hombro izquierdo la estaban debilitando. Sus sensores funcionaban mal, sus sistemas internos estaban fallando, y su visión se volvía borrosa. Pero se negaba a rendirse. Se negaba a ser derrotada por un simple humano. «Sal de ahí, cobarde», gritó Silara, su voz distorsionada por el sistema de comunicación dañado. «Enfréntate a mí como un guerrero». No hubo respuesta. Marcos seguía escondido, esperando su oportunidad. Silara intentó rastrearlo con sus sensores, pero el sistema estaba demasiado dañado. Tenía que confiar en sus ojos, en sus instintos. Se movió con cautela entre las ruinas, con la espada de energía lista para atacar. Observó cada sombra, cada rincón, cada montón de escombros. Sabía que Marcos estaba en alguna parte, observándola, planeando su próximo movimiento. De repente, vio algo. Un pequeño destello de luz, reflejado en un trozo de metal, detrás de un edificio derrumbado. Era demasiado pequeño para ser una persona, pero era suficiente para llamar su atención. Silara se acercó con cautela, con la espada de energía lista para atacar. Se asomó por la esquina del edificio y vio a Marcos, tendido en el suelo, apuntando su rifle improvisado hacia ella.
Pero Marcos no estaba apuntando a su cuerpo. Estaba apuntando a su hombro izquierdo, justo donde había dañado su armadura antes. Silara se dio cuenta de que Marcos sabía algo. Sabía algo que ella no sabía. Había descubierto un punto débil en su armadura, una vulnerabilidad que podía explotar. Recordó la forma en que se había movido Marcos antes, la forma en que había apuntado su rifle. Había estado observándola, analizándola, buscando una abertura. Y finalmente la había encontrado. La armadura de Silara estaba diseñada para resistir los ataques más poderosos. Estaba hecha con aleaciones de metales raros, forjada en las profundidades del espacio. Pero tenía una debilidad. Un pequeño punto en su hombro izquierdo, donde las placas de la armadura no se alineaban perfectamente. Un fallo de diseño, un error de fabricación. Marcos lo había descubierto. Y estaba a punto de aprovecharlo. Silara sintió un miedo frío recorrer su espina dorsal. Sabía que estaba en peligro. Sabía que Marcos estaba a punto de atacar. Y sabía que no podía detenerlo. Intentó moverse, intentó esquivar, pero era demasiado tarde. Marcos apretó el gatillo de su rifle improvisado. Un proyectil de metal salió disparado a toda velocidad hacia Silara, apuntando directamente al punto débil en su armadura. Silara cerró los ojos, esperando el impacto. La batalla, pensó, podría estar por terminar. El destino, finalmente, se revelaría. La derrota, una posibilidad real, la acechaba. El tiempo pareció detenerse. Silara, paralizada por el miedo y el dolor, solo pudo esperar el impacto. Marcos, con el dedo en el gatillo, contuvo la respiración, concentrándose en su objetivo. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión y anticipación. Marcos había estado planeando este ataque desde el principio. Había observado a Silara, analizado sus movimientos, buscado sus debilidades. Sabía que su armadura era casi impenetrable, pero también sabía que tenía un punto débil. Un pequeño fallo de diseño, un error de fabricación, que podía ser explotado con el arma adecuada. Había estado guardando ese conocimiento para el momento adecuado. Sabía que solo tendría una oportunidad. Sabía que si fallaba, Silara lo mataría sin dudarlo. Pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Estaba dispuesto a dar su vida por proteger a su familia, por proteger a su planeta, por cumplir con su deber. Apretó el gatillo. El rifle improvisado de Marcos resonó en las ruinas de la ciudad, un sonido estridente y desesperado que parecía desafiar a la misma muerte. El proyectil de metal salió disparado a toda velocidad, cortando el aire con una trayectoria precisa e implacable. Silara cerró los ojos, esperando el impacto. Pero el impacto nunca llegó. En cambio, sintió un dolor agudo en su hombro izquierdo, un dolor que la hizo gritar y tambalearse. Abrió los ojos y vio que el proyectil había golpeado su armadura, justo en el punto débil que Marcos había descubierto. La armadura no se había roto por completo, pero había sido perforada. El proyectil había atravesado las placas de metal, penetrando en su carne y causando un daño considerable. Silara cayó de rodillas, agarrándose el hombro con la mano. El dolor era insoportable, la estaba debilitando rápidamente. Sus sensores estaban fallando, sus sistemas internos estaban colapsando, y su visión se volvía borrosa. Marcos se levantó del suelo y se acercó a Silara, con el rifle improvisado apuntando a su cabeza. La miró con una expresión que no era de odio ni de desprecio, sino de tristeza y compasión. «Lo siento, alienígena», dijo Marcos, su voz resonando en el silencio entre los edificios en ruinas. «Pero no me dejas otra opción». Silara levantó la vista hacia Marcos, con los ojos llenos de lágrimas y dolor. Se dio cuenta de que había subestimado a este humano. Había creído que era débil y patético. Pero ahora, se daba cuenta de que era un guerrero valiente y decidido, dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger lo que amaba. «Tal vez, tenías razón», dijo Silara, con voz entrecortada. «Tal vez, subestimé a la humanidad». Marcos suspiró. «Espero que tu muerte sirva de advertencia para los demás de tu especie. Que sepan que no pueden venir a nuestro planeta y arrebatarnos lo que es nuestro».
Levantó el rifle improvisado, preparándose para dar el golpe final. El destino de Silara, pensó Marcos, estaba sellado. La batalla, al fin, estaba por terminar. La paz, una posibilidad lejana, podría llegar algún día. Marcos apretó el gatillo. Pero en el último instante, dudó. Miró a Silara, postrada de rodillas, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Vio en ella a una guerrera derrotada, a una conquistadora humillada. Vio en ella a un ser que, a pesar de su poder y su arrogancia, era tan vulnerable y humano como él. No podía matarla. No podía convertirse en un asesino a sangre fría. No podía rebajarse al nivel de los KRYLL. En lugar de apretar el gatillo, Marcos bajó el rifle improvisado. No te voy a matar, dijo Marcos, su voz resonando en el silencio entre los edificios en ruinas. Pero te voy a dar una advertencia. Vuelve a tu nave, abandona este planeta y nunca más regreses. Silara levantó la vista hacia Marcos, con los ojos llenos de sorpresa y confusión. No entendía por qué la estaba perdonando. No entendía por qué estaba renunciando a la oportunidad de vengar a su familia, de vengar a su planeta, de cumplir con su deber. ¿Por qué?, preguntó Silara, con voz entrecortada. ¿Por qué no me matas? Marcos suspiró. Porque no soy un asesino. Porque creo que hay esperanza para ti. Porque creo que puedes aprender de tus errores. Silara se quedó en silencio durante un momento, procesando las palabras de Marcos. Luego, asintió lentamente. Tal vez, tengas razón, dijo Silara. Tal vez, haya esperanza, para mí. Con un esfuerzo sobrehumano, Silara se puso de pie. Se tambaleó durante un momento, pero logró mantener el equilibrio. Miró a Marcos con una expresión que no era de odio ni de desprecio, sino de gratitud y respeto. Gracias, humano, dijo Silara. Nunca, olvidaré, esto. Activó sus propulsores de botas y se elevó lentamente en el aire. Se alejó volando hacia su nave de descenso, dejando atrás a Marcos y la ciudad en ruinas. Marcos observó cómo la nave de Silara desaparecía en el cielo, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Sabía que los KRYLL regresarían, que otros conquistadores vendrían a la Tierra. Y sabía que él y los demás humanos tendrían que estar listos para enfrentarlos. Pero por ahora, podía descansar. Por ahora, podía celebrar su victoria. Por ahora, podía volver a su familia y abrazarlos con fuerza. Se dio la vuelta y caminó hacia las ruinas de la ciudad, buscando a su esposa y a sus hijos. La batalla había terminado. La victoria, sin embargo, había sido costosa. El futuro, incierto. La esperanza, sin embargo, aún brillaba. La nave de Silara, entretanto, se alejaba de la Tierra a toda velocidad. Silara, sentada en la cabina, se agarraba el hombro izquierdo con la mano. El dolor era insoportable, pero lo ignoraba. Estaba pensando en Marcos, en el humano que la había derrotado, en el guerrero que le había perdonado la vida. Había llegado a la Tierra con la intención de conquistarla, de esclavizar a sus habitantes, de robar sus recursos. Pero había fracasado. Había sido derrotada por un simple humano, un humano que había demostrado ser más fuerte, más valiente y más honorable de lo que jamás había imaginado. Había aprendido una valiosa lección. Había aprendido que la tecnología no lo es todo. Había aprendido que la fuerza no reside en las armas, sino en el espíritu. Y había aprendido que la humanidad es una fuerza a tener en cuenta. Nunca olvidaría a Marcos, ni a la Tierra. Y nunca más subestimaría a la humanidad. La derrota, en conclusión, había sido humillante. El futuro, sin embargo, podría ser diferente. Mientras la nave de Silara atravesaba el vacío del espacio, dejando atrás la Tierra y su valiosa lección, el silencio en la cabina era casi ensordecedor. El dolor físico en su hombro era constante, un recordatorio persistente de su derrota. Pero el dolor emocional, la humillación de haber sido superada por un simple humano, era mucho más profundo y duradero. Silara cerró los ojos, reviviendo los acontecimientos de la batalla en su mente.
Había llegado a la Tierra con una confianza inquebrantable, segura de su superioridad tecnológica y de la debilidad de los humanos. Había estudiado sus datos, analizado sus guerras, diseccionado su tecnología. Y había llegado a la conclusión de que eran una raza primitiva, inferior, indigna de poseer un planeta tan valioso. Pero se había equivocado. Se había equivocado al subestimar la determinación de Marcos, al ignorar la fuerza de su espíritu, al descartar su valentía como una simple estupidez. Había cometido el error de ver a los humanos como una especie homogénea, sin reconocer las diferencias individuales, sin apreciar su capacidad de adaptación y su ingenio en situaciones desesperadas. Recordó las palabras de Marcos, resonando en su mente como un eco lejano. No entiendes lo que significa ser humano. No entiendes el valor del sacrificio, la fuerza de la esperanza, el poder del amor. Al principio, había descartado esas palabras como sentimentalismo barato, como una forma de justificar su resistencia. Pero ahora, entendía lo que quería decir. Entendía que la fuerza de los humanos no residía en sus armas, ni en su tecnología, sino en su espíritu, en su capacidad de unirse y luchar por lo que creían. Había llegado a la Tierra con la intención de conquistarla, de esclavizar a sus habitantes, de robar sus recursos. Pero había sido derrotada por un humano que luchaba por su familia, por su planeta, por su deber. Un humano que estaba dispuesto a dar su vida para proteger lo que amaba. Zilara sintió una punzada de vergüenza. Había sido arrogante, prepotente, cruel. Había creído que su superioridad tecnológica la hacía mejor que los demás. Pero ahora, se daba cuenta de que estaba equivocada. La verdadera superioridad no reside en el poder, sino en la humildad, en la compasión, en la capacidad de reconocer el valor de la vida. Se prometió a sí misma que nunca olvidaría esta lección. Se prometió a sí misma que nunca más subestimaría a ninguna especie, que siempre respetaría la diversidad y la complejidad del universo. Sabía que tendría que enfrentarse a las consecuencias de su fracaso. Sabía que sus superiores estarían furiosos, que la castigarían por su incompetencia. Pero no le importaba. Había aprendido algo más valioso que cualquier victoria militar, algo que podría cambiar su vida para siempre. Había aprendido el verdadero significado de la humanidad. Y ese conocimiento, pensó Zilara, era un tesoro que nadie podría arrebatarle. El futuro, aunque incierto, se antojaba diferente. El aprendizaje, doloroso, pero necesario. La transformación, apenas comenzaba. Marcos caminó entre las ruinas de la ciudad, buscando a su esposa y a sus hijos. Los encontró refugiados en un sótano derrumbado, ilesos pero asustados. Los abrazó con fuerza, sintiendo un inmenso alivio al saber que estaban a salvo. La batalla había terminado. Había derrotado a Zilara, había salvado su ciudad, había protegido a su familia. Pero sabía que su victoria era solo temporal. Sabía que los KRYLL regresarían, que otros invasores vendrían a la Tierra. Y sabía que él y los demás humanos tendrían que estar listos para enfrentarlos. Miró hacia el cielo, observando cómo la nave de Zilara desaparecía en la distancia. Se preguntó si la alienígena había aprendido algo de su derrota. Se preguntó si había entendido la fuerza y la determinación de los humanos. Se preguntó si alguna vez regresaría. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Sabía que la humanidad tendría que seguir luchando por su supervivencia. Sabía que habría más batallas por venir, más sacrificios que hacer. Pero también sabía que no estaban solos. Sabía que había otros humanos luchando en todo el planeta, resistiendo a los invasores, protegiendo a sus familias, defendiendo su hogar. Y sabía que, mientras tuvieran esperanza, mientras tuvieran coraje, mientras tuvieran amor, podrían superar cualquier obstáculo. Volvió a abrazar a su esposa y a sus hijos, sintiendo una renovada determinación. No sabía lo que depararía el futuro, pero sabía que lo enfrentarían juntos. En algún lugar del espacio, la nave de Zilara se acercaba a su destino. Zilara, sentada en la cabina, meditaba sobre su experiencia en la Tierra. Había llegado con la intención de conquistar, de esclavizar, de robar. Pero había sido derrotada, humillada, transformada.
Había aprendido una valiosa lección sobre la fuerza del espíritu humano, sobre el poder de la determinación, sobre la importancia de la humildad. Y se preguntaba si podría usar ese conocimiento para cambiar su propia sociedad, para crear un futuro mejor para su pueblo. Tal vez, pensó Silara, algún día regresaría a la Tierra. Tal vez, algún día podría ofrecer a los humanos una alianza, una amistad, una oportunidad de construir un mundo mejor juntos. Pero sabía que ese día estaba muy lejos. Sabía que primero tenía que ganarse la confianza de los humanos, demostrarles que había cambiado, demostrarles que era digna de su respeto. Y sabía que ese sería el desafío más difícil de su vida. El futuro, tanto para la humanidad como para los KRYLL, era incierto. Pero la esperanza, como una estrella lejana, aún brillaba en la oscuridad. Y mientras hubiera esperanza, siempre habría una posibilidad de paz, de comprensión, de un mundo mejor. La historia, en conclusión, continuaba. El final, aún estaba por escribirse.